Muy buenas tardes para quienes nos siguen desde América Latina, muy buenas noches para quienes nos escuchan desde Europa. Bienvenidos a la sección de académicas que vamos a estar transmitiendo a lo largo de este semestre, el curso Modelos Autoritarios para la Construcción del Estado, que estamos coordinando de manera conjunta el Instituto de Activismo Hannah Arendt y Gobierno y Análisis Político. Comenzamos hoy con nuestro primer tema sobre consideraciones teóricas para entender los distintos modelos de Estado autoritario, y para ello tengo el placer inmenso de que me acompañe mi colega, la historiadora Claudia González Marrero. Claudia González Marrero es licenciada por la Universidad de La Habana en Historia, es máster en Estudios de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en dicha alma mater. Realizó su doctorado en Estudios Culturales en la Universidad Just Liebig, no sé si lo pronuncio bien, en Alemania, y se ha especializado en los estudios sobre los modelos autoritarios y de estados autoritarios y sobre la evolución y sobre la teoría política de los estados totalitarios. Es en la actualidad investigadora de gobierno y análisis político. Bueno, sin más, Claudia, es un gusto darte la bienvenida y comenzar este semestre y este taller con tu presencia y con tu facilitación. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Aistar, por la invitación. Siempre es un placer poder coincidir. Amén de todos las diferencias de... Asísteme un momentico, acompáñame para ver si podemos lograr compartir acá. Vamos a ver si... Ajá. Ahora salga. ¿Funciona ahora? Amplía Soy tanto investigadora de gobierno y análisis político y también soy directora ejecutiva de Food Monitor Program. Son dos iniciativas que trabajan con contextos iliberales, no democráticos, autoritarios. Con GAPAC, por ejemplo, hemos seguido mucho la ruta de las autocracias y su influencia en América Latina, tanto de China como Rusia. Yo quisiera comenzar con una afirmación que nos viene acompañando ya hace unos años: la democracia en crisis. Este es un diagnóstico del que ya viene alertando Freedom House desde el 2018, más o menos. Bueno, aclaro un poco, creo que ya todos estamos un poco al tanto de que Freedom House es una organización que evalúa la libertad política en todo el mundo para producir clasificaciones anuales de libertad, de diferentes tipos de libertad, ¿no? De prensa, de expresión, artística. Cuando uno mira los informes sobre el estado, la salud del orden político mundial en los últimos años, se topa inevitablemente con este tipo de alertas, sobre la expansión global del autoritarismo y la continua decadencia de democracias que parecen cada vez más en asedio. Los últimos informes de variedades de la democracia, de VDEM, que también recomiendo, cuentan una historia muy similar. Identifican una ola cada vez más intensa de autocratización en todo el mundo y con presencia además en cada continente, como podemos ver acá. Según estos informes correspondientes ya de la derecha al año pasado, existen actualmente 89 autocracias entre cerradas, o sea, de contextos cerrados, y autocracias electorales que ya más adelante vamos a ver que también se les conoce como híbridas, lo que agrupa un 72% de la población mundial viviendo en sistemas autocráticos. ¿Qué preguntas nos pueden surgir entonces ante esto? Quizás, ¿cuánto pueden durar estos regímenes? ¿Cuántas generaciones pueden afectar? ¿Cómo llegan a establecerse, a mantenerse? ¿Hasta qué punto pueden dominar la sociedad? ¿Mediante qué canales? ¿Son regímenes pacíficos o tienden a generar o entrar en conflictos bélicos con otros países o promueven disturbios y guerras civiles domésticas?
¿Cuál goza de mayor estabilidad económica? Porque también estamos hablando de regímenes no democráticos, de sistemas no democráticos, con una gran diferencia entre América Latina, entre Rusia. ¿Qué tipo de régimen entonces también tiende a generar mayor crisis económica? ¿O cuál sobrevive con mayor facilidad? ¿Son regímenes solitarios o pueden generar legitimación y respaldo entre sí? Bueno, para responder a estas cuestiones e identificar estos sistemas no democráticos, las ciencias sociales establecen tipologías como medidas nominales, o sea, son criterios no conclusivos que pueden actualizarse, pueden intercambiarse, pueden tomar prestado, incluso combinar 2 o 3 características de un tipo de autoritarismo. Existen numerosas categorías para describir regímenes no democráticos. Solamente dentro de los autoritarismos existen distinciones como autoritarismo autocrático, oligárquico, competitivo, electoral, los autoritarismos cerrados, como ya venía diciendo, o híbridos también. Por esto, yo invito siempre a no quedarnos en una mirada únicamente estadocentrista, sino a revisar los diferentes comportamientos y registros de un régimen, registros económicos, legales, discursivos, culturales, pero también incluso desde las prácticas sociales. ¿Cómo responden y negocian los ciudadanos a este poder? Porque los comportamientos autoritarios y sus consecuencias son muy disímiles y dependen de la conjunción de cada uno de estos parámetros. Autoritarismos en China, en Rusia, en Hungría, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Camboya, Uzbekistán, Bielorrusia, difieren mucho entre sí. Dentro de un mismo régimen autoritario, sus características también pueden cambiar, por ejemplo, en el paso de una generación a otra en el poder, cambian muchas características económicas, de una élite a otra dentro del mismo partido, o dependiendo de estados de crisis o cambios de narrativas en relaciones internacionales, que entonces el poder tiene que girar un poco en su narrativa. Y bueno, todos esos cambios se reflejan también en las diferentes áreas de la sociedad que están sometidas a este poder. Pero bueno, vamos a estrechar un poco, de a poco vamos a estrechar este concepto. Existen criterios analíticos que nos ayudan a establecer una idea primera sobre regímenes no democráticos, ya sean históricos o clásicos o actuales. Y son criterios principalmente cualitativos, o sea, liderazgo y fuentes de legitimidad. ¿Cuántas personas forman el poder? ¿Son civiles? ¿Son militares? ¿Se conforman como una autocracia o como una oligarquía? ¿Es un partido único o una junta militar? ¿De qué institución proviene además, ¿no?, este poder? ¿Del ejército? ¿De un partido político único? ¿De una élite económica? ¿De un grupo religioso? ¿Cuál es el sustrato de este poder? ¿En qué se basa? ¿Es una teocracia? ¿Es una monarquía? ¿Cuáles son las ideas que animan y dan legitimidad a este régimen? ¿Está el régimen guiado por una religión, una misión o una ideología en particular? ¿O cuál es el enfoque que usa este régimen para restringir las libertades civiles? Las libertades, no sé, podemos distinguir entre dictadura, totalitarismo. ¿Qué tipo de ejercicios represivos son recurrentes en este régimen? Y bueno, cada uno de estos conceptos de sistemas no democráticos tiene historia. Aparecen en momentos específicos, a veces cambian de significado, se reactualizan y a veces desaparecen. Y como decía, estas etiquetas son normativamente neutrales, o sea, se utilizan para distinguir los sistemas de forma mayormente polarizada entre democráticos y no democráticos. Y en estos últimos, pues, continúa habiendo una variedad importante. Para poner un ejemplo, Cuba. Cuba se ha descrito como dictatorial, totalitaria, neototalitaria, sultanista, incluso aquello de democracia de partido único. Y bueno, cada uno de estos conceptos han tenido sus revisiones, sobre todo desde fuera, desde la academia exterior. Es muy difícil que la academia extranjera aceptara, por lo menos acá en esta parte donde yo estoy en Alemania, y a veces es muy difícil que acepten tomar el concepto de Hannah Arendt, de totalitarismo, para Cuba. ¿Por qué? Porque es una lectura muy reduccionista, históricamente, que requiere el terror masivo y por lo tanto su interpretación se limita a la extensión histórica de este concepto a la Alemania de Hitler, al estalinismo soviético. Yo, por ejemplo, desarrollé en mi doctorado y por muchos años la idea de un totalitarismo normativo en Cuba, fundado más que todo en el control por la intervención de cada esfera de la vida cotidiana, del monopolio de cada esfera cívica, de la esfera pública, que modificaba desde la revolución el lenguaje con que los ciudadanos se expresaban. Pasábamos no sé, de señora a hablar de compañeros. Cambiaba el hábito, las concepciones, las prácticas.
a través de regulaciones y normas de vigilancia entre los vecinos, y que por tanto no hacía falta la fuerza para dominar. Y yo tuve que cambiar y reactualizar mucho este concepto y variar después del 11J. ¿Por qué? Porque bueno, el régimen cubano también se reactualizó en función de su permanencia en el poder, con unas jornadas represivas que sí evidenciaron la violencia policial. Así de variable puede ser, ¿no?, la aproximación desde las ciencias políticas a este tipo de regímenes, porque los regímenes mismos se actualizan, son flexibles, son precederos. Por esta razón, no sugiero tratar el autoritarismo como un concepto de tipo ideal inamovible, como puede resultar contradictorio y redundante. Entonces pongo un ejemplo de esta discusión. Juan Linz es uno de los teóricos más importantes actualizando el término de totalitarismo arendtiano. Por ejemplo, lo eximió de la fuerza bruta y represiva, como yo intenté hacer también, que caracterizaba entonces este totalitarismo histórico, para aproximarse a un concepto de autoritarismo, donde lo describía como sistemas políticos con pluralismo político limitado, no responsable, sin una ideología guiada, elaborada, pero con mentalidades distintivas, sin una movilización política extensa ni intensiva como sucede en el totalitarismo, excepto en algunos puntos de su desarrollo y en los que un líder u ocasionalmente un pequeño grupo ejerce el poder dentro de límites formalmente definidos, pero que en realidad son bastante predecibles. En este sentido, Linz trataba de alejarse de la idea de equiparar autoridad únicamente con violencia, pero, y es algo que yo me he comprometido mucho en mis escritos, el autoritarismo así definido puede sugerir que la represión es menos intensa, cuando probablemente sea todo lo contrario, considerando lo creativa y omnipresente que puede ser la represión preventiva, la represión y el castigo por otros medios, como la vulneración sistémica de derechos, la desinformación, la inseguridad de servicios básicos que mantienen a la población en un vilo, si no hay electricidad, si no hay comida, si no hay agua, si no hay transporte, lo que hace que el ciudadano no pueda pensar en lo político. También en la violencia penalista, en las condenas judiciales, en las restricciones de todo tipo, que modifican la vida cotidiana más eficientemente que con una violencia manifiesta. Estamos hablando de la imposibilidad de movimiento, que los activistas no pueden salir del país, que no pueden salir de sus casas, de las amenazas veladas, tanto a los activistas como a sus familias, las expulsiones laborales, educativas, recurriendo a excusas, algo que hace entonces al ciudadano no persona y que puede ser entonces quizás mucho más eficiente en términos represivos que lo que intentaba describir Linz con el totalitarismo anteriormente. Y bueno, otra etiqueta la aportan Levitsky y Way, que según quienes los regímenes autoritarios son regímenes civiles en los que existen instituciones democráticas formales, ¿cierto? Tenemos en autoritarismos constituciones, asambleas nacionales, congresos, ¿no? Y que son ampliamente vistas como el principal medio para ganar poder, pero en los que los gobernantes abusan del mismo. Esto quiere decir que el Estado los coloca en una ventaja significativa frente a sus oponentes, a los oponentes que tienen, ¿no? Que la competencia existe, existen simbólicamente ciertos partidos, etcétera, pero que es injusta, porque al final el Estado tiene los medios para ganar. Y esto nos lleva también a remarcar lo eficientes que muchos autoritarismos pueden ser cosmetizando su represión. Los autoritarismos pueden estar basados en la fuerza o en la intimidación, mientras preservan una fachada de instituciones democráticas, que aprueban leyes democráticas, tienen canales democráticos, pero tienen toda una maquinaria represiva interior que no la ven las organizaciones internacionales. Y este es el mayor peligro. Por ejemplo, la mayoría de los autoritarismos actuales tienen representación en el sistema de Naciones Unidas. Son firmantes de convenios de derechos humanos, tienen poder de decisión, votan en bloque según intereses de coalición y lentamente están reformando prácticas y lenguajes en estos mecanismos. La mayoría de los autoritarismos han firmado declaraciones de buena voluntad, como leyes de seguridad alimentaria, de soberanía de los recursos naturales, y han sido alabados incluso por ello. Por ejemplo, Cuba es alabada por su voluntad gubernamental en medio de una crisis alimentaria la más profunda que ha habido desde el 59 y con medidas económicas prácticamente neoliberales que incluso contradicen el discurso paternalista del gobierno. Ecuador o Venezuela también han firmado la gestión soberana de sus recursos naturales, por ejemplo, como forma de decidir unilateralmente contratos que han resultado explotativos y extractivistas, incluso contratos con otros socios autoritarios como China o como Rusia. O sea que los autoritarismos son cada vez más efectivos
en mostrar una fachada democrática y a la vez son más rapaces en sus gestiones domésticas. Y este desbalance impacta también notablemente en la voz que puedan emitir las sociedades víctimas de este régimen. Bueno, esta carrera autoritaria ha sido persistente en el tiempo, revisándola desde la política comparada, digo, ¿no? El término autoritarismo, vamos a retroceder un poco, se convirtió en un concepto especializado y fundamental de la política comparada desde que, como decía, Linz lo avanzó en el año 64 y donde caracterizara bajo este término al franquismo, para diferenciarlo de distintas experiencias políticas europeas y soviéticas como el estalinismo, el fascismo y el nazismo. Eso tuvo también varios detractores. Desde la posguerra hasta hace muy poco, el término también se circunscribía a gobiernos no elegidos o elegidos de manera fraudulenta, como las dictaduras militares del Cono Sur o los regímenes comunistas en Europa del Este. En este punto, autoritarismo y dictaduras eran casi términos empleados indistintamente. Luego, la ola de revoluciones democráticas de la década de los 90, desde Europa del Este hasta África Occidental, sugirió un alejamiento de este orden autoritario y se mostró un aumento, un fortalecimiento democrático, en el que comparado con el periodo anterior, se estructuraban sistemas políticos representativos, liberales, donde se vinculaban derechos y libertades cívicas, ¿no? Civiles. Pero 2 décadas después, este término vuelve a estar en boca de todos, refiriéndose en la mayoría de los casos a líderes electos que luego socavan las instituciones liberales de la democracia, instituciones como el Poder Judicial, y que restringen las libertades civiles y demonizan a las minorías en el proceso. Y este retorno viene con adjetivos calificativos como los que hemos estado mencionando, que vamos a ver más a profundidad luego, como competitivo, electoral, híbrido, que remarcan teóricamente nuevas situaciones políticas subnacionales y globales. Autoritarismo es entonces, de forma general, una voz contemporánea que señala una forma opresiva, represiva, del ejercicio del poder político sin recurrir a los conceptos sincrónicamente disponibles que habían, como totalitarismo, como fascismo. Y tampoco acude a las categorías que caracterizan un tipo de personalidad y su extensión hacia la forma del ejercicio del poder político, como las clásicas figuras de tiranía, dictadura, despotismo. En un sentido muy reduccionista, el autoritarismo pareciera estar en el camino entre dictadura, totalitarismo y democracia. Hay una aparente asimilación de estos valores desde el aprendizaje histórico. Vamos a ver entonces, por ejemplo, comparándolo un poco. Si bien en el régimen totalitario hay una presencia de un poder hegemónico, pues en el régimen autoritario hay una especie de dictador o un pequeño grupo que ejerce su poder dentro de límites formalmente definidos, bueno, un poco mal definidos, pero en realidad bastante predecibles, como decía Linz. Hay una existencia en el totalitarismo de un partido único que domina las masas como parte integral del aparato del Estado, y en el autoritarismo el régimen carece de una ideología, por eso se habla mucho en términos de misiones. Y lo que trae además que la movilización la dominación no es por la movilización, sino por la apatía. Hay un mantenimiento en el totalitarismo de un alto grado de movilización política y, como decía, hay una apatía, una desmovilización política en el autoritarismo, un conformismo pasivo de la población. Y entonces, bueno, esa es más o menos la diferencia. Hay como, uno pensaría que es un proceso más blando del totalitarismo, ¿no? Pero a la vez es invasivo. Vamos a ver algunas de las características. Vamos a enfocarnos entonces en las dimensiones o requisitos funcionales de los autoritarismos. La primera distinción en los estudios políticos es que los autoritarismos son abordados como construcciones con rasgos diversos relacionados con izquierda o derecha, o sea, tienen un comportamiento similar, pero en su narrativa, en sus esquemas de poder, son muy diferentes. La versión más tradicionalmente conocida del autoritarismo proviene del espectro de derecha y a menudo se ha analizado desde los estudios sobre el fascismo. Estos autoritarismos de derecha se centran en el énfasis en la autoridad y en el orden, en la promoción de valores más conservadores, políticas económicas intervencionistas y en la seguridad nacional, incluso contra minorías internas, ¿no? Y es importante comentar que el autoritarismo también se ha visto desde estudios de la psicología del poder, para evaluar personalidades específicas en el poder, como una escala de la subjetividad individual de dominación. Por ejemplo, se ha utilizado el término alt-right authoritarianism, enfocándonos sobre todo en la administración de Donald Trump, desde el 2017 hasta el 2021.
en Estados Unidos. Manifestaciones en campos como la migración, medio ambiente, derechos humanos y medios de comunicación, de corte muy liberal y muy similar, por ejemplo, a la personalidad de Putin, ¿no? Por otro lado, el autoritarismo de izquierda ha sido una perspectiva mucho más en disputa. Se refiere a sistemas que se identifican con la política y cuyas prácticas autoritarias se distinguen de la derecha en la planificación centralizada, en el partido único, en la nacionalización del sector industrial, entre otras características compartidas con la derecha, como la violación de los derechos humanos y la persecución de la oposición y de la disidencia. Uno de los pocos trabajos compendiados con mayor integridad analítica y que recomiendo mucho es La izquierda como autoritarismo en el siglo XXI, que se puede ver, donde se puede ver una mirada desde Latinoamérica, con una revisión en los casos de Venezuela y Cuba. Creo que está compendiado por Armando Chaguacea, que también está en este curso y que seguro hablará más adelante del tema. Pero bueno, podemos ver algunas características más específicas comunes a la mayoría de los autoritarismos y que le imprimen su naturaleza, o sea, decíamos electorales, capitalistas, híbridas, dependiendo del rasgo dominante que tenga. En el autoritarismo el poder está centralizado en una figura de autoridad, ya sea un líder, un partido, un grupo político dominante, y esta figura suele concentrar y determinar unilateralmente el proceso de toma de decisiones, porque hay una rendición de cuentas muy limitada, si la hubiera, además manejada por el Estado. Recordemos un fetichismo estadista muy grande, ¿no? Declaran lo que quieren y lo que no quieren no lo declaran, y lo que está declarado está sujeto a mucha manipulación también estadística. Y bueno, en general hay una ausencia de mecanismos para exigir un performance de gobernanza del Estado. No hay mecanismos para contestar al Estado. También hay un control significativo sobre las instituciones gubernamentales, jurídicas, militares y de seguridad, que a menudo los agentes, los órganos de seguridad del ejército están subordinados o plegados entre sí. Existe un fuerte culto a la personalidad, además, y en muchos casos, en ambos lados del espectro político, una fuerte militarización. Hay un énfasis en las Fuerzas Armadas y en su desempeño dentro del gobierno, así como hay también mucho énfasis en el aparato jurídico, ¿no? Que está totalmente subordinado al poder. El origen de este poder suele ser resultado directo de tipos de asunción del mismo, la mayoría golpes de Estado o revoluciones, y las justificaciones y motivos detrás del mismo, o sea, rompemos con el Estado anterior o con el orden anterior por la seguridad nacional, por el desarrollo, la modernización del país, por el establecimiento de la paz y el orden, por reformas fundamentales. Y este poder revolucionario puede tener desarrollos muy complejos. Por ejemplo, en los primeros años de la Revolución Bolivariana, en Venezuela, se equilibraron las iniciativas lideradas por el Estado con una movilización dinámica de base comunitaria y en contra de ciertas élites privilegiadas. Ese fue el argumento. Sin embargo, la dependencia de los ingresos del petróleo y el impulso para establecer un partido socialista unificado consolidaron luego, bueno, gradualmente, una estructura autocrática más jerárquica en la que el control estatal era primordial. O sea, la crisis del petróleo y la incapacidad del gobierno para responder eficazmente solidificaron una tendencia cada vez más autoritaria. Y esto condujo a la formación de un Estado rentista, fomentando la corrupción, la mala gestión en todos los niveles. El ejemplo de Venezuela muestra que incluso los experimentos, hay quien discutiría mucho la personalidad de Chávez, ¿no? Como autocrático ya inherente. Pero incluso en estos experimentos que inicialmente podían haberse visto como democráticos y participativos y populares de la izquierda, pues se exhibe con mucha rapidez características autoritarias, en ausencia de los esfuerzos populares suficientemente poderosos para contrarrestar estas tendencias centralizadoras del Estado. El mantenimiento de este poder, además, puede ocurrir como un régimen híbrido, o sea, que adopta instituciones políticas formalmente democráticas, que se conocen en el occidente democrático, pero que restringen libertades civiles y donde el área de competencia la tiene completamente el partido gobernante, que no cede el poder, ¿no? Y también como un autoritarismo competitivo, que distingue la manipulación en elecciones, sobre todo, en elecciones aparentemente democráticas, ¿no? Llamamos a la apertura de las urnas, pero donde hay un control efectivo de estas instituciones claves por parte del Estado y que también se aborda como un autoritarismo electoral. O sea, las instituciones están ahí, hacemos como que celebramos elecciones,
pero estos canales no cumplen su función. Valga aclarar también que las elecciones no crean autoridad, sino que las ratifican. O sea, la diferencia con la democracia es que en la democracia las autoridades compiten. El hecho mismo de que nadie sea elegido por unanimidad en elecciones razonablemente limpias es evidencia de que hay personas, además de las elegidas, que también tienen autoridad y que esa autoridad está siendo cuestionada. En el autoritarismo no existe este cuestionamiento, ¿no? La evidencia suele ser manipulada estrictamente por la élite, mientras que las personas no tienen acceso a información que les permita actualizar sus conocimientos, sus creencias, sus estamentos. O sea, el autoritarismo ocurre cuando no podemos elegir motivos, no cuando no tenemos motivos, como ocurre en el totalitarismo. Ahora, para tener autoridad, el líder debe poder dar alguna razón, ¿no? Entonces, cuando la gente comienza a preguntarse, ¿por qué debería yo obedecer a este líder? Bueno, ya ese líder está en camino de perder su autoridad. La autoridad se vuelve incuestionable solo si se impide a las personas coordinarse en base a creencias distintas a las del líder político, o a sus propias creencias sobre lo que es mejor para ellos como colectividad y como individuos. Y este es un escenario también muy común en las autocracias. Ahora, estas razones como ideologías en el autoritarismo difieren del totalitarismo, porque el primero no tiene paradigmas fijos, o sea, el autoritarismo no tiene paradigmas, no tiene una ideología inamovible. La doctrina autoritaria se alimenta de argumentos coyunturales, omisiones, como parte del interés por mostrar un desempeño positivo, por fortalecer una narrativa atractiva y ganar legitimación en el camino. Estas misiones pueden ser muy flexibles en términos de construir afirmaciones de legitimidad convincentes. Desde regímenes autoritarios cerrados, que se fundamentan sobre todo en el mito fundacional, en el personalismo del líder, hasta autoritarismos que son competitivos o electorales, que se centran en procedimientos más adecuados, que imitan a la democracia, estas misiones tienen una relación causal entre la legitimación del régimen y la construcción de un sentido de comunidad en esa nación. Hacia lo doméstico, estas misiones lo que ayudan a requerir voluntariado, resistencia o sacrificios. Este discurso incluye un cuerpo de valores políticos para presentar una forma alternativa de democracia no occidental, sobre todo en la resignificación de términos como democracia, derechos humanos, sociedad civil. Nosotros los cubanos lo conocemos muy bien, ¿no? Con todos estos términos simbólicos de periodo especial, coyuntural, con la continuidad. No reconocemos los derechos humanos, después los reconocemos, después tomamos la sociedad civil oficialista, ¿no? En lo económico, una parte importante de las reformas políticas en autoritarismos consolida una economía orientada a recursos dominados por el Estado. O sea, los monopolios de recursos sustentan a los monopolios políticos siempre y cuando la centralización de la economía garantice la prevalencia partidista, ¿no? Un caso particular en el dominio económico son los autoritarismos de partido único, como digo, ¿no? Con una burocracia políticamente inactiva y cuyo poder utiliza y transforma los recursos públicos en instrumentos de politización y bienes de clientelismo. La centralización económica está directamente entonces vinculada con la creación de una legislatura que justifica no solamente el comportamiento confiscatorio del régimen, sino todo tipo de decisiones de utilización de los bienes públicos. Esto trae consigo desde Venezuela, países como Cuba, Rusia, una forma agresiva de clientelismo estatal. Para que la autoridad pueda gestionar a su antojo y aún parezca democrática, tiene que mostrar oficinas, instituciones que supuestamente velan por el bienestar social. O sea, la burocracia debe estar administrada por actores del régimen, aliados del poder, que se benefician de este poder, ¿no? Por eso es una burocracia inactiva, pero sobre todo represiva. Y bueno, para facilitar lo anterior, el autoritarismo utiliza el derecho, los tribunales como estructura de gobernanza para normalizar ese control social. La escritura de decretos, de agendas, regulan constitucionalmente la vida, mientras acompañan, legitiman y fortalecen el poder autoritario. ¿Cómo? Limitando la oposición, promoviendo una disciplina burocrática dentro de estas instituciones, como estaba comentando, conteniendo instituciones mayoritariamente a través de enclaves autoritarios, delegando reformas controvertidas, reforzando la legitimidad del régimen. La utilización de la ley en el servicio autoritario puede ser muy eficiente, como ha sido en el caso de Singapur, donde funcionó como herramienta clave para aniquilar los partidos de oposición y desmantelar medios independientes,
casi borrar la sociedad civil autónoma, pero eso también ha pasado en Venezuela, en Cuba, y está pasando en otros países también de inclinación autoritaria como México actualmente. Son gobiernos que aprueban decretos, leyes, una normativa para restringir la autonomía de organizaciones civiles, de iniciativas independientes. Y bueno, al no existir una separación de poderes, constituyente, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? El autoritarismo facilita la toma de decisiones ad hoc y personalistas, así como ejecuciones legales independientemente de su posible arbitrariedad. Esto permite también blindar ejercicios penales contra iniciativas cívicas independientes que molesten a esa autoridad, ¿no? Y estos mismos textos jurídicos y la reforma del texto constitucional también pueden acoger conceptos democráticos incluso, como una fachada, citar el compromiso con derechos económicos y sociales, realizar declaraciones de intenciones, de voluntad gubernamental, que son promovidas incluso cuando sus efectos no están claros o cuando son totalmente contradictorios. O sea, el gobierno autoritario de lo social, bueno, ahora vamos a entrar un poco a lo que es el control ciudadano, ¿no? Todos estos enfoques que hemos estado viendo, la violencia penalista, burocrática, la presencia omnipresente la presencia constante de este discurso, de esta narrativa, tiene un enfoque sobre cada esfera de la vida cotidiana. O sea, la esfera laboral, educativa, hospitalaria, cultural, patrimonial, de gremios privados, vecinal, así como la politización de normas y valores, tiene un gran impacto sobre todo en aquellas cortes más populistas donde hay un líder como benefactor de la nación. Se piensa en Hugo Chávez, Fidel Castro, Xi Jinping, Vladimir Putin y otros que han promovido también este tipo de relación. Bueno, para cerrar esta tabla, quiero recordar entonces que estas dimensiones no definen per se y en solitario el tipo de autoritarismo, o que la ausencia de algunas de estas variables aseguren una trayectoria democrática. Como vemos, los autoritarismos tienen múltiples niveles anidados entre sí, pueden operar a diferentes niveles también, psicológico, comportamiento del individuo, grupos, movimientos, partidos, instituciones oficiales, o sea, en plena sociedad. También con diferentes dominios, dominio político, dominio económico, ideológico, diferentes metodologías también, vigilancia, represión contra estímulo, o sea, toda esa política de zanahoria o palo, ¿no? Burocrática también, legislativa. Cada nivel es una tendencia, pero no es una condicionante del poder en sí, ¿no? Por lo que no hay un desarrollo determinista o automático entre categorías. Es por esto que usamos las categorías como elementos que tienen la posibilidad de emerger, de desfigurarse, de desarrollarse, de ser incluso perfectibles, bajo condiciones específicas. Yo no pretendo defender una taxonomía entonces de lo que se considera autoritarismo. La noción de autoritarismo y sus muchos hermanos conceptuales, como hemos visto, son intrínsecamente confusos y la búsqueda de definiciones precisas siempre nos van a fallar. Pero siempre existen manuales elaborados por agencias como esta, Protect Democracy, que intentan compendiar la autoridad desde cosmovisiones políticas tan diferentes como China, Rusia, Venezuela, Filipinas, Turquía o Hungría, y avanzar rasgos más generales, pero distintivos y concomitantes entre la amplia variedad de casos que hemos visto. Primero, la politización, criminalización de las instituciones independientes. Esto, como vemos, es como una especie de manual, ¿no?, a seguir para identificar. Los autoritarismos buscan atacar, capturar iniciativas, actores, instituciones independientes que puedan representar un contrapeso a su autoridad. Por ejemplo, en Ecuador, en México, en Venezuela, las oficinas gubernamentales que deben ser independientes se politizaron gradualmente por decisión de la autoridad. A finales de la década de los 2000, no sé si recordemos un poco, la inflación en Argentina era un gran desafío político para Néstor Kirchner. Y Kirchner, convencido de que las estadísticas le hacían quedar muy mal, despidió discretamente a los trabajadores de la agencia y los reemplazó con aliados políticos. O sea, nuevamente, patronaje, clientelismo, burocratismo. Y la oficina comenzó entonces, bueno, a publicar informes mucho más optimistas, pero las estadísticas claramente falsas tuvieron un impacto real en la inflación. Es también el impacto del estadismo fetichista ¿no? Cuando se usan las estadísticas para ganar legitimidad,
pero también cuando se esconden o se manipulan. En Cuba existen cifras deliberadamente desactualizadas o no se publican récords de cifras que son incómodas al gobierno. Y bueno, eso ha conducido incluso a la gran inflación que hay actualmente en Argentina. Esto me lleva a un segundo aspecto, a la propagación y amplificación de información falsa de manera deliberada y eficiencia despiadada. No sé los cubanos si les suena con filos y programas de ese tipo. A menudo esta desinformación se difunde a través de redes, canales, ecosistemas coordinados, incluidos medios de comunicación políticamente alineados o de propiedad estatal. Estas mentiras tienen dos propósitos. Primero, son armas políticas destinadas a criminalizar, a paralizar a los oponentes y a la disidencia. Y en segundo lugar, son cortinas de humo para la toma de poder y los abusos que protegen a los autoritarios de la rendición de cuentas al sembrar dudas, confusión, alarma. El objetivo no siempre es vender una mentira, sino socavar la noción de que algo en particular es verdad. ¿Qué otra cosa también remarca los autoritarismos? Bueno, agrandar el poder ejecutivo, ¿no? Los proyectos autoritarios no pueden tener éxito sin la cooperación de las legislaturas, los tribunales y otras instituciones diseñadas originalmente para proporcionar controles y contrapesos. En algunos casos, los autoritarios reescriben explícitamente las reglas para fortalecer el poder ejecutivo y debilitar a las legislaturas, mientras que en otros simplemente apilan a estas instituciones en competencia con lacayos y aliados complacientes, ¿no? Los llenan con este tipo de clientelismo. En casos como en Venezuela o en Nicaragua, los gobiernos autoritarios han justificado la expansión del poder ejecutivo con cultos a la personalidad y con el engrandecimiento de los atributos del cargo, al tiempo que denigran los controles y equilibrios de observadores internacionales como si fueran unos obstáculos corruptos a la voluntad popular o injerencismo extranjero. Eso lo vemos en las elecciones, lo vemos en un montón de intentos de monitoreo de seguridad ciudadana desde el exterior que no tienen cabida en estos autoritarismos. Por ejemplo, cuando Víctor Orbán fue elegido primer ministro por segunda vez en el 2010, después de 8 años fuera de poder, su primera y más agresiva medida fue reescribir la constitución húngara. Y este nuevo documento, aprobado apresuradamente en cuestión de meses, sin casi ninguna visibilidad pública, sin ninguna consulta o sin ninguna ratificación, eliminó casi todos los controles y contrapesos significativos de la sociedad. Orbán también reescribió las reglas electorales para reducir el tamaño del Parlamento y también distorsionó los resultados electorales a favor de su partido. Estas son tendencias entonces que de una manera u otra son replicados en estos gobiernos. Aniquilar la disidencia. Eso creo que es uno de los iniciales, de los primeros. Las democracias fuertes tienen oposiciones fuertes y una prensa independiente que también alerta al público cuando quienes están en el poder están abusando de ese poder, de sus posiciones. ¿No es cierto? Bueno, los movimientos de regímenes autocráticos tienden a debilitar no solo la libertad de expresión y de prensa, sino también la influencia de cualquier voz pública que pudiera servir como contrapunto a esa facción autocrática. De nuevo, en Hungría, por ejemplo, los poderes aliados de Víctor Orbán, clientelismo nuevamente, ¿no? Posicionamiento de socios en lugares estratégicos, pues esos poderosos aliados utilizaron su fuerza económica, sobre todo, también eso ha pasado en Rusia, para comprar y consolidar a la gran mayoría de los medios independientes, haciendo esencialmente inviables financieramente las críticas del partido gobernante. Otro mecanismo de desgaste más usado en Venezuela, por ejemplo, ha sido las demandas por difamación. O sea, los costos potenciales de un litigio, de llevar ante el juez, o sea, un litigio prolongados contra el gobierno, pueden impedir que los medios con fondos insuficientes publiquen trabajos críticos, porque saben que los van a demandar de difamación y eso va a desgastar toda su fuente económica. A su vez, estas demandas tienen el beneficio adicional de que parecen adherirse al Estado de Derecho, ¿no? Al Estado democrático, incluso cuando su verdadera intención es limitar el acceso del público a la información y a la capacidad de monitorear al Estado. Pero esto es un ejemplo donde aún existen oficinas de prensa o de monitoreo independiente o oficinas autónomas que no ocurren en muchos otros casos, como en Cuba, ¿no? De eso ya es nosotros desde el año 1960 creo que nos despedimos de esa presión, de ese cabildeo, de ese balance. Entonces, bueno, apuntar no solamente
medios de prensa son acá considerados disidentes, ¿no? Todo tipo de críticos o denunciantes, la sociedad civil, los activistas, los líderes religiosos, también enfrentan regularmente intimidaciones, vigilancia, ataques, penas de cárcel, exilio asistido y muerte, como han sido los casos lamentables bueno, casos de periodistas en Filipinas, Rusia o en Turquía. Otro elemento de los autoritarismos es marginar a las comunidades vulnerables. Muchos autoritarios atacan intencionalmente a los grupos vulnerables, sembrando división e intentando poner a muchos en contra de unos pocos. Los autócratas, sobre todo modernos, utilizan la identidad demográfica como una forma de sembrar división. Sobre todo en los autoritarismos de derecha se usa mucho la biopolítica para esto. O sea, los partidos autoritarios en Hungría y Polonia, por ejemplo, demonizaron en su momento a los inmigrantes y utilizaron las afirmaciones de representar a los verdaderos polacos, a los verdaderos húngaros, como formas de establecer un mandato popular más legítimo. Pero estos conceptos biopolíticos nosotros también lo conocemos muy bien, ¿no? Con aquello de gusanos, de las partes blandas de la revolución, etc. Los autoritarismos también se decantan por la corrupción electoral. Esa es una de las mayores innovaciones de los autoritarismos modernos, mantener la fachada de elección democrática, pero al mismo tiempo inclinar las reglas del juego en contra de sus oponentes. Lo hacen como suprimiendo votos, sesgando, distorsionando, falsificando, incluso anulando los resultados. Un ejemplo típico de esto fue la decisión de Maduro entre el 17 y el 2018 de basarse en una Asamblea Nacional Constituyente convocada de manera no democrática y compuesta por lacayos para manipular las reglas y el calendario electoral. A los partidos y líderes de oposición más populares se les prohibió en Venezuela competir contra el partido gobernante progubernamental y se programó una serie de elecciones anticipadas, celebradas apresuradamente también para evitar que la oposición se alineara con un candidato. Bueno, más tarde, en medio de todas esas acusaciones de manipulación de las boletas, del boicot por parte de los votantes, donde además menos de la mitad de los votantes registrados acudieron a las urnas, pues en ese caos Maduro reclamó un segundo mandato. Los autoritarismos también avivan la violencia. O sea, la mayoría de los autócratas deliberadamente hacen la vista gorda ante la violencia política. Muchos exacerban activamente la violencia para avivar el miedo, la división, los sentimientos de inseguridad. Estos brotes pueden ofrecer cobertura política para restricciones también a las libertades civiles o a la expansión de medidas de seguridad coercitivas. Alimentar la violencia promueve esfuerzos autoritarios en otras áreas del manual, como aplastar la disidencia, pero también socavar las normas y la confianza de la población en general. A medida que aumentan los sentimientos de inseguridad, las divisiones sociales se vuelven más notorias, más politizadas, y los incentivos de los líderes políticos se desplazan aún más hacia la política dura, en lugar de la negociación y del compromiso. Recordemos el parteaguas que significó que Díaz-Canel, presidente no electo en Cuba, convocara en televisión nacional a un montón oficial, o sea, a un meeting, pero con a la gran mayoría de las organizaciones civiles oficiales contra los manifestantes del 11J, y cómo esas instituciones y burócratas oficialistas salieron con palos, gritando consignas. O recordemos también las brigadas de respuesta rápida. Es curioso que la respuesta desproporcionadamente violenta del Estado corrobore o ayude a luego criminalizar y hasta prohibir las manifestaciones pacíficas, por ser ellas entonces supuestamente las generadoras de la inseguridad social, como pasó en Nicaragua en el 2018, ¿no? Lo primero que ocurrió luego de las manifestaciones fue que entonces el gobierno dijo, no, pero es que está creando inseguridad, los manifestantes están creando inseguridad. ¿Qué se hace? Se prohíben las manifestaciones. Entonces, bueno, si bien, cerrando un poco, antes de los 90, si bien los autoritarismos llanos llegaban al poder a partir de golpes de Estado, de revoluciones, las democracias retroceden hoy día gradualmente a medida que las limitaciones institucionales, legales y políticas que pesan sobre los líderes autoritarios se van eliminando. A esto se le está llamando tácticas de salami. O sea, se corta la democracia poco a poco. Los autoritarismos modernos se consolidan actualmente en el poder, pero lo hacen de forma incremental y gradual. Ya no existe una línea clara que los países cruzan entre democracia y autoritarismo.
pero el resultado sigue siendo el mismo, el avance autoritario. Durante la última década y media, nosotros hemos sido testigos de rápidas transformaciones autoritarias de los sistemas políticos en todas las regiones del mundo. El argumento teórico de que el autoritarismo se ha generalizado puede parecer al principio algo alarmista, pero algunos ejemplos de países europeos que califican como democracias consolidadas pueden ayudar a hacer el argumento más concreto. Vamos a empezar, por ejemplo, esto ya sería un poco amplificando un poco esta descripción, ¿no? Francia. Se puede mencionar, por ejemplo, el entusiasmo del presidente francés, de Macron, por el uso de poderes de emergencia en varias ocasiones en el 2017, y en la frecuente represión violenta de las protestas sociales en el país en los últimos años bajo su dirección. El intento de aprobar un proyecto de ley que también iba a criminalizar las filmaciones de policías por parte de ciudadanos o de periodistas. Las posiciones anti-islam expresadas ocasionalmente por miembros de su gobierno, incluida la adopción también de teorías de conspiración en torno al supuesto islamo-izquierdismo un islamo-izquierdismo que hemos visto en académicos progresistas, pero acá usado como arma política. Bueno, un segundo ejemplo podría también incluir el uso arbitrario e ilegal de la autoridad ejecutiva por parte del entonces primer ministro del Reino Unido, de Johnson, que intentó suspender el Parlamento, ¿no?, en el punto álgido de la crisis del Brexit en el 2019, con el fin de evitar el escrutinio. También la Ley de Nacionalidad y Fronteras del 2022, que amenazaba la ciudadanía de una parte sustancial de la población y que socavaba los derechos de los solicitantes de asilo. Y bueno, también los intentos del propio Johnson de intimidar a la BBC, al medio de prensa, para evitar la crítica pública y la rendición de cuentas, así como los continuos esfuerzos del gobierno conservador para restringir libertades académicas en algunas universidades. Otros ejemplos más atroces han sido el golpe de Estado en Myanmar o la toma de control de Afganistán por los talibanes, que ya sí son declives mucho más pronunciados de gobiernos anteriormente, o sea, de gobiernos civiles anteriormente elegidos, sin este respaldo autocrático. Bueno, la difusión de nuevos modelos autoritarios entonces no solamente es un contrapeso al avance democrático, sino que genera formas propias de resistencia en bloque y promoción transfronteriza. Los líderes autoritarios colaboran cada vez más entre sí para expandir nuevas formas de represión y rechazar la presión democrática. Los autoritarismos conforman bloques hoy día, unos llamados bloques like-minded, de cooperación regional, y comparten también recursos legales similares como normas, estructuras o enfoques. Rusia ha visitado frecuentemente en los últimos 3 años a Cuba para firmar acuerdos de convenios jurídicos, por ejemplo. Después de la ley de criminalización de la prensa y de proyectos independientes, en Rusia fue una ley replicada con 6 meses nada más de diferencia en Venezuela y en Nicaragua. Y bueno, desde cónclaves en La Habana, en Moscú, en Pekín, se reinventa a discreción todos los conceptos de democracia, sociedad civil, derechos humanos, socavando los propios mecanismos de regulación internacionales. O sea, ellos tienen ahora, son los que están redactando, imponiendo la narrativa en estos organismos internacionales. Los enviados chinos y rusos ante las Naciones Unidas, por ejemplo, han trabajado para diluir la respuesta internacional a los golpes militares en Myanmar y en Sudán, mientras que Moscú también ha buscado fortalecer los lazos económicos con la junta militar en Myanmar. Como en los casos entre Rusia y Bielorrusia, por ejemplo, los gobiernos autoritarios también cooperan al usar la represión transnacional para silenciar a sus propios disidentes exiliados a través de herramientas como la detención, las entregas o capturas, ¿no?, capturas o entregas de disidentes, la coerción por poder, la vigilancia digital. La conclusión más lamentable es que los derechos políticos y las libertades civiles han disminuido en todo el mundo durante cada uno de los últimos 20 años, lo que plantea la posibilidad de que la autocracia supere a la democracia como modelo de gobierno que guíe los estándares internacionales de comportamiento. Y bueno, y antes de pasar al debate, los dejaría entonces con esta reflexión de Abramovich, el presidente de Freedom House. Los autoritarismos se están volviendo más audaces, mientras que las democracias han ido perdiendo terreno. Los gobiernos democráticos deben unirse para contrarrestar los abusos autoritarios y apoyar a los valientes defensores de los derechos humanos que luchan por la libertad en todo el mundo. Al mismo tiempo, las democracias también deberían mirar hacia adentro
para fortalecer sus propias instituciones y evitar los esfuerzos internos para socavar la separación de poderes y la integridad de las elecciones, que son indispensables para la democracia. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Claudia, por las ideas que nos has compartido, sobre todo por el bosquejo. Ahora cerramos la transmisión, vamos a esperar unos minutos, vamos a cerrar la transmisión de las redes sociales de INTAR. Y bueno, agradecerte y nos vemos entonces a quienes nos siguen vía redes sociales la próxima semana en compañía del profesor Ángel Rivero. Que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes están en Europa. Esperamos unos minutos, por favor.